Bienvenidos hermanos a este nuevo programa de tu podcast Evangelio Eterno. Te saluda el anfitrión, tu pastor y apóstol Aníbal Alonso. Para nosotros es una bendición estar aquí, poder entrar a tu casa, a tu ambiente, donde quiera que estés. Te saludamos desde la ciudad de San Francisco, California. Y como pues para los que no nos conocen, pastoreamos una iglesia acá en la ciudad de San Francisco ya por casi 19 años, o un poco más de 19 años, digamos para 20. La iglesia se llama Ministerio de Restauración El Alfarero. Y bueno, desde ya te extendemos la invitación a que vengas y nos visites y te unas a esta gran familia que el Señor está formando acá en esta hermosa iglesia. Hoy queremos a través de este capítulo de nuestro podcast poder responder a algunas preguntas que hemos estado recibiendo de nuestros hermanos que se han vuelto suscriptores de nuestro canal, y te invitamos también a que puedas suscribirte a nuestro canal y que le des clic em, ahí a la campanita y puedas así recibir notificaciones cada vez que tenemos un nuevo programa, cada vez que sale un servicio al aire, tú puedas recibir esa notificación en tu teléfono. Así que, bueno, bienvenidos. Hoy tenemos la bendición de tener a Josué Salazar con nosotros, que es un miembro de la iglesia y que hoy va a representar a todos estos hermanos y hermanas que tienen preguntas respecto a cosas que hemos estado predicando, enseñando en los podcasts, como algunas otras preguntas también que tienen que ver con inquietudes. Hay algunos nuevos convertidos que nos han mandado algunas preguntas que son bastante interesantes y que vamos hoy a responder. Así que Josué, bienvenido a este podcast y gracias por aceptar este reto de poder representar a los hermanos que tienen estas inquietudes. Muchas gracias por tenerme y por invitarme. Gracias, Josué. Pues Ok. dinos, ¿cuál sería la primera pregunta que tenemos por ahí? La primera pregunta del pueblo dice, ¿qué pasa con la gente que no tiene la capacidad de entender el Evangelio? La que no tiene discapacidad mental. Los que tienen probablemente alguna discapacidad mental. Ok. Ujú. Bueno, gracias. Que quien sea quien mandó esta pregunta. Em, Realmente que es una pregunta bastante interesante porque está muy de la mano con una segunda pregunta que también está y tiene que ver con qué hay de aquellas personas que nunca escucharon el Evangelio. ¿Cómo Dios los va a juzgar si no tuvieron el tiempo de escuchar la palabra de Dios? Van a ser inocentes, van a ser culpados de algo que no sabían. Entonces creo que estas dos preguntas están muy relacionadas, pero la incapacidad mental es bastante difícil de responder porque les tienen un problema de entendimiento. Entonces, hay un pasaje bíblico, hay dos citas bíblicas de las cuales quiero referirme, y la primera está en Romanos capítulo 2 versículo 14. Vamos a empezar a leer allí porque hay algunas cositas que me gustaría leer y tal vez nos dan luz para responderla. Dice así, porque los gentiles que no tienen ley, en otras palabras, no tienen la palabra de Dios, no tienen conocimiento en absoluto, dice, por lo naturaleza hacen lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice acá, y aquí entra el tema del juicio, cómo van a ser juzgadas estas personas que no tienen ley. Dice acá, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, entonces aquí encontramos varios detalles. Número uno, el tema de la falta de conocimiento. Y esto aplica tanto a las personas que nunca escucharon el evangelio de Jesucristo,
y las personas o niños que no tuvieron una capacidad de comprender el mensaje de Jesucristo. Entonces, lo que los va a juzgar a ellos, bueno, el primer grupo, los que sí tienen conciencia y no tuvieron el conocimiento del evangelio, dice la palabra que sus conciencias será la ley para ellos. Y dice acá el versículo que la conciencia les va a acusar o los va a defender en el día del juicio. Así que Dios puso en nosotros un regulador de la moral. Ese regulador de la moral se llama conciencia. Y la conciencia es la que para aquella gente que no tuvo la luz del evangelio serán leyes para sí mismos. Yo creo que todos estamos de acuerdo que aunque la gente no conozca a Dios o no conozca la palabra de Dios, sí tiene un redargüimiento o se siente culpable o se siente redargüido por algo que hizo mal. Entonces no necesariamente usted tiene que tener conocimiento de Dios para saber que hizo algo malo. Entonces ese sentimiento, esa conciencia viene a ser lo que Dios va a usar para juzgarlo. Y dice acá, conforme a el evangelio. Y el evangelio será la regla, pero su conciencia lo va a defender o lo va a acusar. Y respecto de los niños, pues los niños que no tienen conciencia entrarían entonces en la inocencia. Entonces cuando no tenemos conciencia, no hay conocimiento y es lo contrario de eso se llama inocencia. Dentro de la inocencia se salvan. Entonces, si no tienen el conocimiento de Dios porque no tienen la capacidad mental, vienen a ser inocentes. En esa cobertura de inocencia, el niño se salva porque no conoció pecado. Así que esa sería la respuesta, Josué, respecto a la pregunta de que qué pasa con aquellos que tienen una incapacidad para entender el evangelio. Así que se salvarían por inocentes prácticamente. Ok, entonces eso va casi mano a mano con la segunda pregunta. Ok. La segunda pregunta del pueblo dice así. Los niños que ya tienen conocimiento entre el malo y lo bueno, si mueren, ¿van al infierno? Ok. Tendríamos que establecer, gracias Josué por la pregunta. Bueno, aquí tendríamos que establecer hasta dónde un niño deja de ser niño, primero. Porque, miren, hay un versículo que el apóstol Pablo dice que está en Romanos 7, del 11 al 12, y también es como una guía que me gustaría mencionar. El versículo 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahora, está hablando alguien que está vivo, pero dice que la ley lo mató, que el pecado lo mató a causa del mandamiento. Entonces, ¿de qué muerte está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, está hablando de la muerte del espíritu. El espíritu muere en el momento en que una persona peca porque le dijeron que tal cosa era pecado. Por eso dice el versículo 11, el pecado, tomando fuerza por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Está hablando de una muerte de su espíritu. Ahora, ¿cómo es que un espíritu se mantiene vivo? Cuando es inocente. Cuando deja de ser inocente una persona, un joven o un niño, automáticamente su espíritu muere a causa del pecado. Por eso el pecado es la conciencia del bien y del mal. Entonces, ahora la pregunta es, ¿hasta qué edad un niño deja de ser niño y empieza ya a actuar como alguien responsable de sus decisiones? Pues yo creo que eso es muy variable, no pudiéramos determinar una edad, porque por lo menos aquí en Estados Unidos, los niños ya tienen 6 años, 5 años y son tremendos, pues saben más que uno y conocen muchas cosas y hacen cosas malas, ven pornografía, hablan malas palabras, roban. Entonces, si ya un niño tiene conciencia del pecado y está actuando con pecado, ya aunque sea un niño, pero ya tiene la conciencia y está pecando voluntariamente.
En otros países o en otros lugares hay personas que pueden tener, niños que pueden tener 10 años y son inocentes porque no tienen tecnología, no tienen internet. Entonces yo creo que la edad no es lo que determina a alguien que se vaya al infierno o no, sino es su inocencia. Así que yo me enfocaría más en el tema no tanto de niño como inocente, porque hay niños que ya no son inocentes. Sí, sí. Entonces yo creo que aquí el tema no es encapsular el que se vaya al infierno o no porque es niño, sino lo que nos determina llevarnos al infierno no es sea la inocencia que alguien pueda tener hasta a la edad que sea, o el hecho de que ya pecas conscientemente. Así que el saber el bien y el mal es lo que te mata, es lo que hace que el hombre entre en pecado. Por eso, si se recuerdan, el mandamiento que Dios le dejó a Adán y a Eva es que el día en que comas del huerto, el día en que comas del árbol, del fruto de este árbol que se te ha dicho que no comas, ese día moriréis. Entonces el comer de ese fruto fue lo que a ellos los hizo salir de la inocencia y pecar. Entonces, una persona o un niño, que sea la edad que sea, muere por ocasión del pecado a causa de la ley, muere espiritualmente, su espíritu muere y su alma es contaminada, y ahí entra donde ya pueda caer en la exposición de necesitar a Cristo para ser salvo. Amén. Okay. La tercera pregunta del pueblo dice: ¿Cómo podría afectar la divinidad de un nuevo... ¿Cómo podría afectar la divinidad en un nuevo convertido en nuestra relación con Dios y cómo ayudarlo? ¿A quién orar específicamente? Ok, bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con la Trinidad, me imagino, ¿verdad? Con a quién orar, mira, y el tema de la divinidad, ok. Esta es una pregunta que los nuevos convertidos hacen y es, ¿a quién oro? Si está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues hay un versículo que la palabra del Señor nos habla, cuando cuando leemos acerca del Padre Nuestro. En la versión del Padre Nuestro, en Mateo, póngale Mateo capítulo 6, versículo 9, dice, vosotros, dice, orad de esta manera. Ahora, estas son las instrucciones de Jesús. Sabemos que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Jehová es el Padre. Entonces, cuando habla de Padre, está hablando de Jehová. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es el otro consolador, a la cual Jesús rogaría al Padre para que fuese enviado, y es el que ahora está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y aquellos que le han aceptado, pues mora en sus corazones. Pero vea las instrucciones de Jesús a quién orar y cómo orar. Y aquí está en el Padre Nuestro. Versículo 9 dice, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdón. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo como en la tierra. Ahora, si leemos el otro versículo para reforzar lo que quiero aplicarle, es Juan 14:13, que habla de la oración. Jesús dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Hijo sea glorificado, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces aquí la respuesta, Josué, sería en que uno ora al Padre. Las dos citas bíblicas hablan de orar al Padre a través de Jesucristo. Entonces cuando uno tiene una comunión con Dios, uno ora a papá, a Jehová. Uno se dirige al Padre, pero dice el versículo de Juan 14:13, lo que pidieres en mi nombre. Entonces cuando uno se acerca al Padre, uno viene en el nombre de Jesús. Entonces Jesús es el puente que nos conecta al Padre, ¿verdad? Ahora, usted puede de alguna manera tal vez referirse a Jesús directamente en su oración en algún momento dado, pero la enseñanza del mismo Jesús era de que nuestra oración va al Padre. Ahora, después de eso, nosotros podemos tener comunión con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de tener la comunión con el Espíritu Santo, que ya es una relación personal,
Y obviamente que para tener una relación personal con alguien hay que conversar y entra el tema de la oración, pero tanto para tener comunión con el Espíritu Santo como para orar al Padre es a través del nombre de Jesús. Entonces Jesús es el puente reconciliador, es el camino, la verdad y la vida. Entonces a nosotros cuando oramos usamos, por ejemplo, Padre, me presento delante de ti a través y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pero nuestro enfoque nos dirigimos pensando en papá, en el Padre, que Él es el que nos enseña a Jesús, a la cual debemos orar. Entonces tenemos Juan 14:13 que dice, todo lo que pidieres al Padre. Esa es una oración, es una petición. Y Él mismo cuando enseñó el Padre Nuestro dijo, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces no está diciendo cuando oren, oren para mí, sino dicen oren al Padre en mi nombre. Esa sería la respuesta, Josué. Amén. Okay. La pregunta 4 del pueblo dice, hablando de la gracia, he escuchado que en algunas iglesias no ponen disciplina porque se basan en la gracia. Entonces, ¿es malo imponer disciplina en la iglesia? En la iglesia. Ok. Yo creo de que muchos han malinterpretado el tema de la gracia. Personalmente nosotros sabemos bíblicamente de que sin la gracia nadie pudiera tener relación con Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero también sé por otro lado que muchos lo usan como para columpiarse de la gracia de Dios y vivir una vida como se les dé la gana. Basado a la pregunta específica dentro de la iglesia, tiene mucho que ver la manera de que cómo el pastor es, su manera de ser, su manera de su espíritu, qué tanto conoce de su comunión y de la palabra y realmente el caso de lo que está pasando. Porque a un hijo, precisamente el domingo, por darles un ejemplo, el domingo hablaba y decía de que nosotros cada mes vamos a estar añadiendo miembros a la iglesia. Pero aunque usamos la palabra membresía o miembro, realmente nosotros creemos en que son hijos espirituales. Entonces, cuando uno trata a alguien como un hijo, uno no desecha a un hijo, pero sí lo puede corregir y sí lo puede castigar como padre. Creo que todos los padres corrigen y castigan a sus hijos. Entonces, por otro lado, el mal concepto de la gracia a través de la teología se ha malinterpretado, porque según lo que la Biblia dice y Jesús enseñó, en muchos casos la gracia de Dios tiene un estandarte de santidad más elevado que la ley. Y esto se lo quiero demostrar con Mateo capítulo 8. Si usted lee Mateo capítulo 8, capítulo 8, versículo 28 y 29, vea cómo la gracia es más exigente que la ley de Moisés. Dice así el versículo 8, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ahora solo es de mirarla, miramos, pero el corazón la desea, en pocas palabras la desnudamos. Dice acá, si la codicia, dice, ya adulteró con ella en su corazón. En la ley de Moisés tenías que acostarte con ella para adulterar. Aquí la exigencia sube. Es más alta. Es más alta. Dice, no solamente la tienes que a meterte con ella, tu cuerpo, contacto corporal, no. Aquí es, solo la miras y la deseas, dice, ya pecaste, ya adulteraste. Entonces, vea cómo las enseñanzas de Jesús, que son el fundamento de la gracia, porque Él es la gracia de Dios que vino a salvar al mundo, es más exigente. Ahora, acá dice, por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de que hacerte caer, sácalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces vemos que si hay un castigo, si nosotros nos salimos de nuestra relación y de nuestra santidad que Dios demanda de nosotros. Por otro lado, dice Apocalipsis 3:19, hablando de la disciplina, dice acá, el Señor le habla a la iglesia y le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces sí debería, yo personalmente nunca he puesto una disciplina como tal
o castigar a alguien por alguna cosa mal hecha, o algún líder o algo por el estilo. Ya más de 19 años no lo he hecho, más no significa que no lo pueda hacer. Todo depende del caso, de lo que está pasando, qué tan grave es la circunstancia, y considero que sí es bueno que si el Señor reprende, castiga y es celoso, y que la gracia es una vara más alta de exigencia, considero que en casos extremos deberíamos de inhabilitar el servicio de un miembro o de un hijo espiritual, temporalmente suspender sus actividades para que tenga una restauración espiritual en su vida. Si el pecado ha sido muy grave y ha dañado mucho, y ha dañado y manchado mucho su moral, su testimonio y su vida espiritual, debería de estar en un proceso de restauración. Yo creo que la disciplina y reprender a alguien, o entre comillas castigarlo, debe de tener un enfoque de sanarlo, de restaurarlo, más de castigo, o de hacerlo sentir mal, o de excluirlo. Pero eso tiene que ver mucho con la identidad y la visión del pastor de esa iglesia. Amén, hermano. Okay. La pregunta 5 del pueblo dice: ¿el pecado de Eva fue literalmente comer del árbol o es referencia sexualmente? Ok, no, pues realmente la sexualidad fue puesta por Dios. No, el pecado no fue tener relaciones sexuales, sino literalmente fue el desobedecer a Dios. Si hubiera sido comer del árbol, o tocar el árbol, o mirar el árbol, o cualquier otra acción, eso es secundario. No es el hecho de haberlo hecho, sino es el hecho de que no obedecieron al mandato de Dios, y eso fue lo que hizo que ellos murieran espiritualmente y quedaran como almas vivientes. Entonces esa sería la respuesta. Tenemos otras preguntas más, pero ¿sabe qué? Vamos a dejar hasta aquí este podcast, que fue un podcast, me encanta, pero queremos hacer un segundo podcast donde vamos a traer otra serie de respuestas, donde vamos a poder bendecirle en el nombre de Jesús. Así que, Josué, gracias por este podcast, que te vamos a invitar para el siguiente. Sí, me gustaría venir. Y puedas pues terminar estas preguntas que tenemos acá, que tú nos tienes para nosotros. Porque quedaron las mejores. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, por favor, conéctese la siguiente semana a la misma hora, ya conoce el canal, y vamos a darle continuidad a este episodio. Así que un abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga, y si no tienes una iglesia en la ciudad de San Francisco, pues ven y visítanos. Bendiciones, hasta pronto.